Con el periodista de la red de noticias Albavisión, Ernesto Cornejo. Bienvenido como siempre a TN23. Ernesto, en esta oportunidad para hablar de uno de los principales objetivos del gobierno de Estados Unidos, enfrentar la crisis migratoria que se ha agudizado en los últimos meses. Así es, Alan, un gusto saludarte y a la audiencia que finaliza semana en la ciudad de Guatemala, y también para los que están pendientes acá en los Estados Unidos, le tenemos información referente al fenómeno de la migración y sus aristas. Como ya lo adelantaba Alan, comentarles que altos funcionarios del gobierno de los Estados Unidos participaron en un encuentro de migración, esto en Lima, Perú, donde se abordaron las principales causas que genera la migración irregular, principalmente de los países de Sudamérica, y que emprenden este camino hacia los Estados Unidos de manera irregular. Ahí se hizo importantes anuncios en cuanto a la inversión que se va a hacer para que esto se pueda frenar. Más detalles se los presento en el siguiente informe. Altos funcionarios del gobierno de los Estados Unidos participaron recientemente en la 52 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, OEA, desarrollada en Lima, Perú. Ahí se abordaron diferentes temas, entre ellos la urgencia de apoyar los esfuerzos de asistencia humanitaria, dirigida a resolver las necesidades de la migración irregular y los derechos de los refugiados. Acerca de brindar asistencia y fondos y de establecer nuevas medidas y programas y políticas para contribuir a la gestión humana de la migración. Estados Unidos también está cumpliendo con los compromisos que asumió conforme a la Declaración de Los Ángeles. Durante el verano reiniciamos el programa de permisos para la reunificación de familias cubanas, the Cuban Family Reunification Parole Program. Este programa crea una vía para que los cubanos en los Estados Unidos soliciten la reunificación familiar con sus seres queridos. Estados Unidos también lanzó un nuevo sistema que mejora la forma en que tramitamos los pedidos de asilo y permite que el proceso sea más sencillo y más rápido. Además, reafirmaron los compromisos que se adquirieron en el desarrollo de la 9ª Cumbre de las Américas con la Declaración de Los Ángeles sobre inmigración. Es por eso que se dio a conocer una nueva millonaria inversión. El secretario Blinken ha anunciado nuevos compromisos de los Estados Unidos a nombre del pueblo americano, incluyendo financiamiento adicional para ayudar a apoyar los esfuerzos de ayuda humanitaria, desarrollo y seguridad a lo largo de la región. Su anuncio implica más de 240 millones de dólares en asistencia humanitaria y de seguridad desde el Departamento de Estado, incluyendo cerca de 82 millones de dólares para nueva ayuda humanitaria y más de 160 millones en asistencia bilateral y regional en el año fiscal 2022. Además, reiteraron que es necesario trabajar en la democracia, el desarrollo sostenible y la cooperación de la seguridad en el hemisferio. Informó Ernesto Cornejo para la red de noticias Albavisión desde Los Ángeles, California. Alan y amigos televidentes, los puntos importantes que caben destacar de este encuentro es el compromiso que hicieron los presidentes en el desarrollo de la 9ª Cumbre de las Américas acá, que se tuvo sede en la ciudad angelina, y justamente se ampliaron más programas, también principalmente para los países que conforman el Triángulo Norte de Centroamérica. Importante definitivamente hablar de esos compromisos, Ernesto. Ahora bien, se vienen momentos importantes también, porque, por ejemplo, me gustaría iniciar con esto, Ernesto. Acabamos prácticamente de ser impactados en Centroamérica por el fenómeno natural que lleva por nombre Julia. Los daños son graves, los países todavía tienen que recuperarse. Acá en Guatemala son decenas de comunidades las que sufrieron el embate de este fenómeno natural, como en el resto de Centroamérica. Esto es inevitable, Ernesto, que va a provocar que a finales de este año, a principios del otro, haya una masiva inmigración una vez más, huyendo de lo que ocurre en los países por el impacto natural, porque se quedaron muchas personas sin vivienda y van a tratar de llegar a Estados Unidos e ingresar de manera irregular.
Así es, Alan, un punto importante que acabas de abordar y justamente a lo largo de esta semana nosotros lográbamos conversar con miembros de las diferentes organizaciones sociales acá en el condado de Los Ángeles, quienes ya se están preparando justamente para poderles ayudar en los próximos días a las familias afectadas. ¿Esto en qué sentido? En darles implementos de primera necesidad y también incentivos económicos, principalmente para aquellos sectores que se han visto seriamente vulnerables, es decir, los que trabajan en el campo. Hemos visto cómo sus siembras prácticamente se han perdido en su totalidad y ellos también expresaban, los que trabajan en el tema de migración, que este panorama del cambio climático que está afectando a los países de Centroamérica también impulsa que aquellas familias que no logran recibir la ayuda necesaria, aquellos que han perdido sus casas, aquellos que no tienen una falta de empleo justamente para poder desarrollarse, los va a impulsar en las próximas semanas a tomar este camino tan arriesgado que es el de la migración irregular. Y los números para el año fiscal 2022-2023, que justamente ya acaba de iniciar acá en los Estados Unidos, va a incrementar. Solo al cierre de este año las autoridades de la patrulla fronteriza daban a conocer que fueron más de 2.4 millones de detenciones, tanto de mexicanos, centroamericanos, suramericanos, tratando de llegar a los Estados Unidos y así cumplir lo que es el llamado sueño americano. Y esto va a aumentar definitivamente, comunicada por los efectos de este fenómeno natural y tomando en cuenta también, por ejemplo, acá en Guatemala, Ernesto, todavía estamos expuestos a ser impactados por otro fenómeno natural prácticamente lo que resta de octubre y todo noviembre, es decir, esto podría incrementar. Ahora bien, está ocurriendo otro fenómeno social en este momento, del cual también hemos sido testigos acá en Guatemala. Decenas, centenares, mejor dicho, de venezolanos específicamente que están ingresando a nuestro país en pequeños grupos, llegan hasta una terminal de autobuses donde ya hablamos, donde se reúnen por lo menos 500 a 600 personas. Solo en las últimas horas hemos visto esto. Todos ellos aseguran que su objetivo no es quedarse en Guatemala, que les permitan continuar con su trayecto hacia México. Evidentemente quieren cruzar México y llegar a Estados Unidos para acogerse, según ellos, al título 8. Repito, de la Constitución de Estados Unidos, que según ellos les permitiría el ingreso y la permanencia a ese país. Ojo, un punto importante, Costa Rica dejaba entrever en los últimos días que ellos están enfrentando el fenómeno de la migración y los números complicados, porque se están viendo panoramas principalmente en la capital, donde los venezolanos están improvisando casas de cartón y plástico para poder tener esa permanencia, recuperarse del paso de la selva del Darién, que es muy complicado. Mirábamos a lo largo de estos días testimonios de una mujer venezolana que estuvo a punto de perder y salió seriamente lastimada en sus cuerpos, una situación que también lo está viviendo Honduras y, como ya lo decías, Guatemala, un panorama muy complicado. Pero los venezolanos mirábamos como el gobierno de los Estados Unidos el día de ayer dejaba entrever una política nueva, es decir, no están recibiendo a ningún venezolano. Los principales puertos de entrada entre México y los Estados Unidos, acá en California, en el sur, se están visto cómo están retornando nuevamente. El día de ayer, hartos funcionarios también del gobierno de la Casa Blanca brindaban una conferencia de prensa donde daban todos los lineamientos que se van a tener. México ahora los va a albergar. ¿Cómo va a ser esto? Se va a canalizar una ayuda para principalmente las entidades que los van a acoger. Se van a abrir albergues improvisados para darles las atenciones adecuadas a cada uno de ellos. El proceso para los mismos venezolanos, ha dicho, va a ser muy complicado porque hay quienes no tienen familiares, no tienen amigos acá y han emprendido este viaje de una manera con esperanza de cumplir su sueño, ese sueño americano, y que ahora dejaban entrever ellos se van a ver frustrados. ¿Por qué? Porque cada una de las personas que los reciba les tendrá que pagar un vuelo, de igual manera tramitarle lo que es el social para que ellos puedan tener una permanencia legal, también justificar el recurso económico que tienen acá en los Estados Unidos y sobre todo no tener algún antecedente penal en su país de origen. Serán más de 24,000 los venezolanos que con esta nueva política se verían beneficiados. Mirábamos en la parte de Texas a lo largo de estos días cómo también se ha complicado el paso, las políticas antimigratorias
han crecido aún más. El próximo mes viene un proceso electoral término medio donde las propuestas en cuanto al tema de migración son amplias, pero queda ver qué es lo que va a suceder en los próximos días. Un panorama que sin duda, Alan y amigos televidentes, y reiteramos ese llamado para todas las personas a evitar este camino tan arriesgado que pueden incluso perder la vida más cuando vienen con menores de edad, y estos pues también les toca enfrentar esta situación. Es importante, Ernesto, hablar del tema y sobre todo la aclaración ante tantas especulaciones que han surgido, que la puerta prácticamente está abierta, únicamente diciendo que soy venezolano y me van a recibir en Estados Unidos. Eso es mentira. Ahora ya para finalizar, Ernesto, la otra cara de la moneda, los inmigrantes, independientemente de su estatus migratorio, que ya están en Estados Unidos y que, tomando en cuenta que se viene la época de fin de año, van a mover la economía de ese país a través de la compra de productos para enviar como regalo a sus seres queridos en su país de origen, como también la cantidad de dinero que van a hacer llegar, repito, a sus familiares en su país de origen, y que esto viene a repercutir en la economía, por ejemplo, de los guatemaltecos. En este momento, las remesas que se envían desde Estados Unidos es una base definitivamente importante para la economía nacional. Así es, CEPAL dejaba entrever en su informe económico hace algunas semanas atrás que de acuerdo para el cierre del 2022, Guatemala podría tener un incremento en el envío de las remesas y las divisas del 4%, Honduras del 3.8% y El Salvador sería el único que no estaría teniendo este incremento, solo del 2.5%, una perspectiva que sin duda alguna va a generar y puede cambiar para lo que es el resto de estos meses que aún hacen falta. Y en efecto también ya se están preparando. Sabemos que muchos centroamericanos, latinos que residen acá en este estado de California son los principales que día con día están trabajando de sol a sol, Alan, para sacar a sus familias adelante. De los que viven acá en Estados Unidos, hay una inflación bastante grande en los precios de la canasta básica. La gasolina, ¿qué vamos a hablar de la gasolina? En algunos puntos de acá de California está llegando casi a los $8. Sumado a eso, ellos tienen que pagar renta, alimentación. Es una situación que acá es donde se ve la otra cara de la moneda y que tienen que vivir constantemente para ir pagando. Y sumado a eso, también enviar este recurso económico que sirve hoy por hoy, de acuerdo a los analistas en Centroamérica, de ese impulso económico para poder sobrevivir y poder sacar a flote esa economía tan afectada, primero por la pandemia de COVID-19, segundo por la guerra entre Ucrania y también Rusia, y ahora los efectos del cambio climático que sin duda alguna van a pasar una gran factura para las próximas semanas. Definitivamente las secuelas son graves para todos, sobre todo en esta parte del mundo. Ernesto, excelente trabajo como siempre, un placer saludarte. Ernesto Cornejo es periodista de la red de noticias Salvavisión en vivo desde California, Estados Unidos, para TN23. Momento de la pausa. Por favor, no cambie, enseguida estamos de regreso con más.